¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? En Romanos capítulo 11, Pablo da una respuesta y dice, no ha desechado Dios al pueblo de Israel, porque si hubiese desechado al pueblo de Israel, no me hubiese escogido a mí. A mí me ha escogido que yo soy también israelita, de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham. Además, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Elías se quejaba porque contra Israel, porque él mismo dice, ¿no? Él dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea, Elías pensaba que Dios había desechado a todos menos a él. Pero como siempre Dios tiene un remanente, Dios le responde y le dice, hay 7,000 hombres que yo he reservado que no han doblado las rodillas ante los Baales como tú. Se da cuenta, Dios nunca ha desechado en el antiguo pacto al pueblo de Israel, ni en este nuevo pacto. En este nuevo pacto, los que van a ser salvados del pueblo de Israel van a ser salvados por gracia, como dice en el versículo 5 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, se hace 2000 años, ha quedado un remanente escogido por gracia. No es como algunos piensan, de que todo el pueblo de Israel va a ser salvo en un futuro, ¿no? Sino que Dios estaba favoreciendo en ese momento, en ese mismo momento, y lo está haciendo desde toda esta era cristiana, está salvando a los judíos que por fe acepten a Cristo. Pero son pocos los que aceptan al Mesías como su Señor. La gran mayoría de los israelitas tienen su corazón endurecido, ¿no? Por eso es que el Señor dice que los escogidos del pueblo de Israel son salvos por gracia, no por obras. No es por obras, no es por la ley, es por la gracia de Dios. Porque si fuese por la ley, entonces ya no sería por gracia, ¿no? Porque gracia significa que es un favor que no se merece el hombre. Sin embargo, Dios quiere favorecer a aquellos que por fe crean que Jesús es el Mesías. Cosa que un judío no le acepto. Cuando yo converso con un judío ortodoxo, pues ellos hasta el día de hoy no creen que Jesús es el Mesías, ¿no? Pero los que creen que Jesús es el Mesías, entonces son salvos por gracia, ¿no? Y como dice acá en Romanos 11, de que ya se había profetizado también de que en este nuevo pacto los israelitas mayormente iban a estar endurecidos en su corazón y tropezaron, ¿no? Y ellos tropezaron no creyendo por el Mesías. Entonces, por su tropezadero, por su transgresión, dice en el versículo 11, entonces vino la salvación a los gentiles, ¿no? Entonces, primeramente, Dios no ha desechado a su pueblo. Siempre hay un remanente que va a creer en toda esta era cristiana hasta que venga Cristo. No es que el pueblo de Israel va a ser salvo y todo Israel en un tiempo futuro. No, si Pablo mismo dice en Romanos 9, versículos 2, 3 y 6, de que él quisiera que sus parientes según la carne se conviertan al Señor. Pero no puede. Tiene que ser la decisión de ellos. Hasta el día de hoy, Dios salva a los judíos en una forma personal. No los salva como nación. Eso ya es tiempo pasado. Dios, cuando ve a alguien que rechaza a Jesús, no puede hacer nada. Pero cuando un judío acepta a Jesús, entonces entra al remanente de los judíos que creen en Jesús hasta el día de hoy. Y es lo mismo cuando él dice en el capítulo 11, versículo 12 de Romanos,
que la transgresión de los judíos que se han endurecido su corazón, entonces es la riqueza del mundo. Porque ahora por ellos no creer, por no tener fe, entonces la palabra se va a predicar en todo el mundo gentil. Porque también ahí hay un remanente. Y entonces Pablo en el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, o sea, a las naciones que no son judías, a las naciones que no han entrado en el pacto, a las naciones que los judíos le decían goín, o le decía extranjeros, ¿no? O que estaban fuera del pacto, ¿no? A ellos, ahora a ellos se le va a predicar a los gentiles. Y gloria a Dios porque fue Pablo, al cual Dios escogió para que le lleve esta fe a los gentiles. Ya que Pablo tuvo una experiencia, por eso él habla claramente de que como judío, Dios lo escogió a él, como a los otros apóstoles, y como a cerca de 500 hermanos de ese tiempo, ¿no? Que aceptaron a Jesús y empezaron a predicar la palabra, y ahora Pablo se iba a los gentiles, y les habla a los gentiles, ¿no? Que él va a predicarle a ellos, y si hay fe en ellos, va a haber celo en el pueblo de Israel, a ver si de esa manera ellos vienen a la fe, ¿no? Porque la exclusión de ellos, de los judíos endurecidos, es la reconciliación del mundo. Y Pablo dice, ¿qué sería su admisión? Sino que ellos resucitarían, ¿no? Como todos los salvados que están en sus delitos y pecados, ahora por la fe en el Mesías, en Cristo, pues llegan a la salvación, ¿no? Pero también él le dice a los gentiles que si las primicias son santas, o sea, el pueblo de Israel fue para que sea un pueblo santo, ¿no? Pero hay un remanente que aceptó el regirse por la ley y ahora por la gracia, y entonces él hace una ilustración de un olivo, que es lo nuevo, en donde en ese olivo son injertados todos los judíos que verdaderamente creen en Jesús y también los gentiles, ¿no? Y como son mayoría los gentiles, ¿no? que hasta este siglo XXI están convertidos, entonces Pablo le dice a los gentiles que no se jacten, porque si ellos, por ejemplo, tienen que saber de que si el Señor no perdonó a los judíos que no aceptaron la fe, pues que tengan cuidado ellos de caer también, porque si ellos son injertados en el olivo, pueden ser también quitados, es decir, pueden perder su salvación como los judíos, ¿no? Que están perdiendo su salvación por no tener fe en Cristo. Ellos están injertados en el mismo olivo, donde la raíz es Cristo. Cristo dijo en una oportunidad en San Juan capítulo 15, él dijo, yo soy la vid, ¿no? Y ustedes son los pámpanos, las ramas, anunciando un nuevo pacto en la cual la salvación iba a ser por personas, no por naciones, sino por personas. La salvación es personal, la perdición también es personal. Entonces Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿no? Las ramas, ¿no? Y todo pámpano que dé fruto, pues entonces ese es el que está perseverando, y el que no da fruto será cortado. Es lo mismo que está diciendo Pablo acá, no está contradiciendo nada de la palabra, está diciendo bien claro de que injertado el judío que cree en Jesús, e injertado el gentil que cree en Jesús, y cortado pierde su salvación si hay desobediencia, ¿no? Algunos piensan que son salvos, siempre salvos, pero esa es una mentira. Tan mentira es como decir de que el pueblo de Israel va a ser salvo en un tiempo futuro. Eso no dice la Biblia, ¿no? Entonces cuando ya el pueblo judío y el pueblo gentil sabe que hay un remanente en el pueblo gentil y hay otro remanente en el pueblo judío y se unen como un solo pueblo, que ahora ese pueblo es la iglesia, ¿no? Que empieza con el nuevo pacto,
¿no? Como dice en 2 Corintios capítulo 3, léase ese capítulo 3, ¿no? Donde dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no? La letra es la ley, la letra es las obras que hacían los judíos, pero ahora esos judíos ahora se libran de esa ley, ¿no? Y ahora entran a la gracia, igual que los gentiles. Los gentiles también se libran de su ley y pasan a la gracia, ¿no? Donde nace el hombre, ¿no? El ser injertado significa que es una nueva criatura, ¿no? El pueblo gentil como el pueblo judío, ¿no? Las personas que están siendo injertadas, ¿no? Van a participan de una nueva vida dentro de la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿no? en donde nadie se puede jactar porque todos han sido salvos por gracia. O sea, cuando el judío se salva, cuando el gentil se salva, son creyentes, son cristianos. Pero también Pablo dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, no todo Israel estaba a salvo, porque en parte había muchos que estaban endurecidos, que su corazón estaba duro para creer en la fe en Cristo, ¿no? Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no? La plenitud no significa que los gentiles, que son los pueblos que no son judíos, no se va a entender de que todo el pueblo gentil se va a salvar, todos los pueblos, todos los países. No está diciendo eso. Está hablando del remanente. O sea, cuando el remanente de los gentiles se haya cumplido el número, entonces también se va a completar el número de los judíos que creen en esta fe. Y al cumplirse eso, entonces, como dice acá en el versículo 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nadie puede decir que ha sido obediente a la ley en los judíos para que digan que ellos han estado siempre en obediencia. Ni los pueblos gentiles con su idolatría y con sus prácticas pecaminosas y su corrupción que tenían y sus prácticas inmorales. Ellos también estaban en desobediencia al igual que los judíos. Pero ¿quién va a conocer la mente de Dios? ¿Quién va a conocer la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Quién va a entender la mente de Dios? ¿O quién puede ser su consejero a Dios? Porque todo lo que Él hace es para Él. Por eso la oportunidad ahora para el pueblo gentil y para el pueblo de Israel es ahora. Como lo fue hace 2000 años, es ahora, ¿no? Entonces, Cristo solamente tiene una sola esposa, no tiene dos, tiene solamente una. Y esa esposa es la que se va a ir cuando Él venga. No se va a quedar otra esposa que en la tierra. La esposa que es la iglesia se va. Y está conformada por judíos y gentiles que han creído en Jesús. No se va a quedar una iglesia fría, ni se va a quedar una iglesia tibia, ni se va a quedar los judíos que no han creído en Jesús para creer, para darles una nueva oportunidad. No, eso no dice la Biblia. No dice la Biblia que los judíos recién en un tiempo futuro van a ser salvos. No, ahora es. Así como Pablo hablaba del remanente del pueblo de Israel del primer siglo, nosotros hablamos de igual manera, de que este siglo XXI sigue habiendo un remanente que va a creer en Cristo entre los judíos y entre los gentiles. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay que estar consciente de que algunos se endurecen, algunos son cortados, ¿no? Pero Cristo va a venir para llevar a ese remanente de todos los siglos que han creído en el nuevo pacto, ¿no? Y ese remanente está constituido por
gentiles y cristianos y judíos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. De que Dios no ha desechado a su pueblo de Israel, y por la transgresión de Israel, Dios tampoco ha desechado al pueblo gentil. Los dos tienen que llegar a la fe en el Mesías, en Jesús, y ser una nueva criatura para que entren a la iglesia. Esa es la gran verdad.